Entre el año 2009 y 2012, el doctor Llewellyn coordinó la red de Chagas de Pinet. Era una red financiada por la Unión Europea. En aquel entonces, el Reino Unido era parte de la Unión Europea. Y entonces ahí tuvimos la suerte de conocerle, porque el CICEAL era parte de esta red. Posteriormente, el doctor Llewellyn hizo su postdoctorado con una beca Marie Curie en la Universidad de Laval, en Canadá. Y actualmente él es un reader, que es equivalente a un junior professor en el Instituto de Biodiversidad de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido. En su investigación, el doctor Llewellyn realiza estudios sobre aspectos evolutivos, ecológicos, epidemiológicos, de la diversificación genómica de poblaciones de parásitos tripanosomátidos humanos, por un lado, como Trypanosoma cruzi y leishmania, pero también en el contexto del salmón, que es muy importante para las pesquerías. Y este tipo de trabajo se los realiza con el objetivo de entender la biología básica de la interacción parásitos-pedero y, sobre todo, proveer información de base para lograr mejores estrategias de control y prevención de estas enfermedades, ¿no?, causadas por estos patógenos. Entonces, es una suerte muy grande que tenemos en el CICEAL de poder contar con Martín como uno de nuestros colaboradores, y muchos de los que estamos aquí presentes para escuchar la charla lo conocemos. Es, aparte de un gran científico, una gran persona que trabaja no solamente con nosotros en el CICEAL, sino con una red de colaboradores de toda América Latina. Y la charla que hoy nos va a presentar el doctor Llewellyn se titula Sexo en Trypanosoma cruzi. Es un título muy sugestivo. Entonces dejo con ustedes al doctor Llewellyn. Gracias, Martín, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias, Jaime, por esta pequeña historia de todos. Pero sí, realmente un placer de poder hablar un poco. Sí, y en gusto, sí, estamos colaborando desde años, creo. Sí, casi 10 años llegando. Pero voy a compartir mi pantalla. Y ahí está. Y después voy de esta forma por acá. Lo cual está mirando en la pantalla, ¿correcto? Sí, ok, muy bien. Sí. Bueno, está un poco, es un poco sano este título. Estoy hablando de genética de la población de parásitos, pero voy a estar hablando del sexo, fundamentalmente, porque genética de la población está estudiando básicamente el impacto del sexo en frecuencias de genes, alelos en poblaciones. Entonces, no te preocupes, vamos a seguramente llegar al sexo al final. Entonces voy a hablar un poco, darte un punto de vista más o menos ancho, hablar un poco de sexo y evidencia, por eso en otras trypanosomas. Darte un poco historia de dónde hemos venido sobre el sexo en T. cruzi, por eso una historia bastante larga. Y finalmente hablar de lo que hicimos y estamos haciendo en Ecuador para comprender el parásito. Probablemente es Ecuador donde hemos realmente descubrido las cosas más importantes en las últimas cuántos años, no sé, 2, 3 años, 4 años. Entonces, Trypanosoma cruzi tiene varios como primos, Leishmania species, Trypanosoma brucei species, y ellos causan varias enfermedades, mal de Chagas, sleeping sickness, leishmaniasis, y ustedes de repente conocen un poco de esas distintas enfermedades. La única cosa quiero llamar la atención especialmente es que esos 3 organismos son bien estudios, pero lo mejor estudiado está sleeping sickness. Seguramente el mejor estudiado, el mejor comprendido, no sé si esa es la palabra, pero realmente es el menor al nivel de importancia para la salud humano. Solamente en 2009 T. brucei había 900 casos reportados, entonces está muy bien controlado. Ahorita T. cruzi y Leishmania species, especialmente el Leishmania visceral,
están mucho menos estudiados, mucho menos esfuerzo en control, en mi opinión, pero mucho más importancia al nivel de salud humano. Entonces hay una discrepancia, no sé si puedes decir eso en castellano, pero tenemos que dar mucho más esfuerzo al estudiar Chagas y Leishmania, y para mí especialmente Chagas, y eso es algo que ustedes hacen sí, de una forma excelente en CCL, está muy enfocado en Chagas, es muy bien, y sí, mirando al futuro, creo que mucha gente, especialmente conozco en Glasgow y en Europa, están poco a poco moviéndose del TBCI hasta Leishmania y Chagas, porque realmente tenemos que avanzar ahí. Y no estamos avanzando de velocidad que tenemos que avanzar para realmente controlar. Bueno, esos parásitos tienen, básicamente comprendemos en el laboratorio que hay posibilidad de intercambio genético entre distintas poblaciones. Desde el años 1980 sabemos que TBCI puede cambiar ADN. Más reciente, en 2009, ya comprendido que Leishmania puede en el laboratorio cambiar genes. Y en 2003 hemos visto un estudio de Michael Myers de su laboratorio que se puede tener intercambio genético en el laboratorio de T. cruzi. Pero los hijos, la progenie, no sé, en T. cruzi estaban, por supuesto, ellos piensan que fueran quadruploid. Pero voy a explicar un poco, eso es no lo que vemos en la naturaleza. Seguramente en T. cruzi vemos que son diploid, Leishmania vemos que sí hay un poco de mosaic aneuploid, etc. Pero realmente lo que hemos visto en el laboratorio sobre intercambio genética en T. cruzi no es lo que vemos en la naturaleza. Entonces, no realmente este modelo, cosa en el laboratorio, yo creo no es correcto, básicamente. ¿Por qué tener sexo? O haber sexo, disculpe, mi castellano es horrible, pero hay muchas distintas razones para cambiar información genética, especialmente desde el punto de vista del parásito, es eso que estoy enfocando. Tú puedes escapar a knowledge ratchet, tú puedes cambiar virulence factors, resistencia a drogas dentro de la población. Entre poblaciones también tú puedes intercambiar también por varias razones, también virulence factor exchange. De repente tú puedes adaptarse a un nuevo hospedador. Eso ha pasado en Leishmania, incluso entre Leishmania Phager y Leishmania Infantum. Dice que tú puedes vivir en un nuevo vector, por ejemplo. Y también tú puedes tener intercambio genético entre grupos bastante distintos, de repente especies o subespecies, y eso puede también ayudarte a buscar nuevos vías de transmisión, etc. Entonces, hay muchas razones importantes que como adaptivos, evolucionarios, de que sexo puede ser importante. Y es para decir también que todos esos parásitos, trypanosomas, tienen los genes importantes, basales, para cambiar ADN. Entonces, el mecanismo está conservado en esos organismos. Entonces, si todo eso es ahí, si sexo es importante y el mecanismo está ahí, ¿por qué no miramos mucho en el campo, básicamente en la naturaleza? Entonces, tenemos evidencia en el laboratorio, pero muy poco de la naturaleza. Entonces, ¿por qué no vemos eso? En las últimas, no sé cuántos años, hay varios papers saliendo especialmente del laboratorio de Michel Tiberenc y Francisco Ayala, desde hace 1990, están diciendo que básicamente la mayoría de parásitos que sean
bacterias, parásitos sensu lato o parásitos sensu stricto eucarióticas, que son clonales básicamente. Y siempre tenemos esta misma historia que son clonales, y realmente que el sexo tiene muy poco impacto o muy poca frecuencia y muy poco impacto en poblaciones naturales y muy poca importancia por el punto de vista del parásito. Y esta historia, especialmente cuando ellos sacan los datos de nuestros estudios para darle fuerza a sus argumentos que no hay sexo, se ponga un poco como, no sé, básicamente, no sé la palabra en castellano, pero enfadada, de repente es demasiado. Pero fue bastante útil de tener a alguien como Michelle diciendo exactamente el contrario que hemos pensado durante años y años para darnos realmente, motivarnos para andar y buscar la verdad, básicamente. Entonces, quiero decir muchas gracias a Michelle, básicamente. Es una persona excelente, de repente un poco dogmático, pero muy motivador, si puedo decir eso. Entonces, Juan David y yo hicimos un pequeño news and views en Molecular Ecology diciendo básicamente que no fue correcto, que básicamente debe ser algunas razones porque no vemos la frecuencia de sexo que tiene que haber. Inmediatamente después de este paper, Michelle ha publicado algo en el mismo revista diciendo que no estamos correctos y después otro que hemos visto. Entonces fue bastante divertido, decimos, pero sí, motivando también. Y básicamente en este estudio, esta revista, hemos tratado de pensar de varias maneras o varias razones por qué no hemos visto sexo, básicamente. Entonces voy a pasar por ellos rapidito para darte una idea de los argumentos importados de mi punto de vista. Y estamos enfocando sobre trypanosomas. Y quiero decir en primero que no estoy hablando de T. brucei. La evidencia en T. brucei de sexo es muy fuerte. Es seguramente que hay sexo muy frecuente entre distintos grupos, intercambio genético y virulence factors like the SRA antigen que da competencia a infectar humanos, que es la diferencia entre T. brucei y T. brucei rhodesiense. Este factor está moviéndose rápidamente entre distintos linajes y sexo está causando eso. Entonces, T. brucei está claro que hay sexo frecuencia, entonces no tenemos que preocuparnos tanto sobre eso. Bueno, ¿por qué hemos pensado por tanto tiempo que T. cruzi fue clonal? Básicamente, mucha gente andan en sus estudios agarrando todas esas subespecies de T. cruzi, que se llaman DTUs en T. cruzi, y ellos básicamente, si andas agrupando todos grupos que están distintos y no hay recombinación entre ellos, porque son especies muy apartes, muy poca recombinación, que básicamente eso no es una buena manera de saber si hay recombinación pasando. No vas a ver recombinación entre o dentro de los grupos si andas ahí. Y es el mismo con Leishmania subespecies también, Viania subespecies, Leishmania del Nuevo Mundo y Leishmania del Viejo Mundo también. Entonces, una otra razón por qué no hemos pensado en este paper con Juan David, que de repente no podemos ver, es porque andamos, se llama un freezer dive. Si tú quieres ver algo al nivel de genética de población y tú piensas, ¿qué tengo en mi heladera sobre muestras? Y voy andando, tengo uno de Brasil, otro de Bolivia, otro de no sé qué.
y andas analizando eso al nivel de genética, la genómica, esos organismos, esos parásitos, no han tenido contacto durante años, de repente miles de años. Entonces, seguramente no han intercambiado ADN recientemente. Al otro nivel, es mucho mejor andar a un sitio como Loja, y voy a explicar un poco más, donde hay gente valiente sacando muchas muestras en un espacial y temporalmente definido lugar para realmente comprender si hay intercambio ahí, porque ellos, esos parásitos, recientemente estaban conjunto de repente en los mismos vectores o hospedadores, y entonces ellos de repente hay más gran chance que podemos mirar si hay intercambio, deteccionar la señal de eso. Ok, entonces eso fue inadequate sampling. Ahorita discriminatory power, si tenemos que sacar buenas muestras y designar nuestros estudios buenos para mirar un sitio, un tiempo, y también tenemos que ocupar las buenas marcadores. No hay sentido en solamente sacar, no sé, 2 secuencias, 2 microsatélites y pensar sobre toda la genoma, que eso va a darnos suficiente información. Tenemos que ocupar marcadores de alta resolución, básicamente. Y es un poco difícil, básicamente, especialmente cuando están muy they take a short time to MRCA, básicamente muy poca diversidad ahí, como Leishmania infantum en Brasil. Hay sexo ahí, pero había un bottleneck, muy poca diversidad en Brasil porque venía del viejo mundo. Entonces sí hay sexo, pero es muy difícil de ver porque hay muy poca diversidad, básicamente. No se puede distinguir entre padres e hijos, y eso es un problema también. Una manera de tratar de evitar este problema es mirar entre grupos, es tratar de buscar hybrid zones. Y eso es lo que hicimos en Bolivia, en el Chaparri, para tratar de ver, bueno, no hemos podido visitar el Chaparri por razones complicadas y políticos, pero la idea fue demostrar acá en el Bajo, en los llanos de Bolivia y aquí arriba en el altiplano y mirar acá para ver si podemos deteccionar híbridos. Sí seguramente de repente hay sexo acá y hay sexo acá, pero no se puede verlo porque las muestras están muy similares, pero sí andas en la región hybrid region, básicamente, donde las dos poblaciones están mezclando. Allí tú vas a ver si hay intercambio genético, básicamente. No hemos realmente logrado eso, pero sí han logrado hacer eso en Trypanosoma congolensis. Eso fue el grupo de Jean-Claude Dujardin y Frederick van der Broek en Bélgica, y hicieron exactamente eso. Trypanosoma congolensis pensaron que fue muy clonal, pero cuando han conseguido una zona híbrido entre dos grupos acá, básicamente en el creo que más o menos el este, bueno, no sé si el este, el equitoreal, y eso, básicamente cuando han visto esta población acá rosada, pueden ver que hay harta recombinación ahí. Y se puede ver, solamente la única manera que se puede ver esta recombinación es porque los padres fueron muy distintos, básicamente, genéticamente, pero todavía, por supuesto, compatibles al nivel de recombinación. Entonces, de repente no estamos sacando las buenas muestras para ver recombinación, de repente no tenemos las buenas marcadores para ver recombinación, o de repente realmente no hay sexo. Es eso la razón por qué no miramos sexo en el campo en trypanosomas. Y eso es un muy buen ejemplo de unas colegas en Glasgow. Y Glasgow eso es Trypanosoma brucei gambiense.
Y este bicho está supuestamente muy clonal. Desde hace no sé cuántos años, pero miles de años. Y cuando tú tienes un organismo que es totalmente clonal y no se puede ni intercambiar ADN, bueno, no se puede intercambiar ADN, es diploid, y poco a poco los dos haplotipos andan agarrando mutaciones y andan diverging poco a poco. Entonces tú miras muy alta nivel de heterozigota, y a un cierto momento son tan heterozigota y tan distintos los dos haplotipos que ni pueden hacer homologous recombination entre ellos. Entonces están dos genomas apartes dentro del mismo animal, y eso es el mismo parásito. Y es algo que están mirando, piensan que están mirando acá en Trypanosoma brucea gambiense, que es bastante interesante. Yo no soy totalmente convencido sobre eso. Eso es aparte. Yo creo que de repente es un híbrido, pero para ellos fue evidencia de población clonal, pero por largo tiempo. It's called the Mesosin effect. Originalmente fue descrito en Batelloid rotifers. Es una clase de animal acuático. Pero sí, entonces eso es Trypanosoma brucea. Bueno, ok. Eso es aparte. Ahorita voy a enfocarme un poco en T. cruzi y lo que hicimos nosotros en eso. Entonces, no voy a pasar un poco sobre la diversidad genética de T. cruzi. Está bastante diverso, hay varios distintos linajes. Hay un otro, se llama T.C. pat también. Enfocamos mucho en TC1 porque es probablemente lo más común de todos los subespecies o DTUs de T. cruzi. Y posiblemente uno de los más, sí, diversos. No sé si he dicho diverso ya, pero y es en Ecuador, es lo más importante en Ecuador. Hay un poco de TC4 en Ecuador también, pero no tanto. Al nivel de su estructura de T. cruzi, punto de vista ancha, y la historia de eso, pensamos, bueno, hay varias distintas maneras de explicar la historia de la llegada de esta diversidad que vemos dentro de las especies, y no está totalmente claro lo que pasó. Hay varios argumentos. Pero lo que está seguro es que TC5 y TC6 están híbridos recientes entre TC3 y TC2. Y cuando digo reciente, probablemente está muy importante en el cono sur de América Latina, y piensan de repente que están ligados con ciclos domésticos y Triatomum infestans. Entonces, podemos decir a este nivel que es probablemente la recombinación en esas largas distancias en distintos grupos están bastante importantes, que probablemente han nacido estos linajes muy importantes por humanos, básicamente un nuevo hospedador en América Latina. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de llegando más cerca a nuestra historia. Entonces, DTU1 empezaron Michael Mays y Hernán Carrasco, un venezolano en Caracas, pero trabajando en este momento en Brasil, no en este momento, pero en este momento en el pasado, cuando hicieron este trabajo en Brasil, y trabajando con Rapids, básicamente. Y Rapids está en un viejo tipo de marcador donde tú pones primers aleatorios, random, how do you say random? No me acuerdo en castellano. Pero básicamente ellos andan amplificando la genoma aleatoriamente, y tú tienes y tú pones eso en electrophoresis y andas tratando de interpretar lo que sucede, básicamente. Y desde este tipo de estudio, mirando los distintos clones, ellos pensaron que de repente pueden ver clones que tienen algunos como aspectos de
un clono y otros aspectos de otro clono, aunque ellos pensaron seguramente son híbridos. El mundo científico no fue totalmente convencido, pero fue este estudio que realmente ha dado a fuerza al estudio de intercambio en el laboratorio, básicamente. Disculpe, son 9 en este momento, estoy pasando, no tengo mucho más para explicar. Espero que no esté pasando demasiado tiempo. Pero pasamos unas, no sé cuánto, de repente 15 años y llegaba Sofía Ocaña en Londres para pasear, disfrutar, mirando Big Ben y tomar cerveza Chied. Chied es francés, caliente, cerveza inglés, horrible. Pero hemos andado con microsatélite para tratar de estudiar esas poblaciones en Loja que fueron muy enfocadas en tiempo y espacio, básicamente. Y es realmente un grupo de cepas, unique group of strains. Gente, sí, es muy común de coleccionar un poco ahí, un poco ahí, un poco ahí, y muy poca gente ha tenido el chance como ellos en CCA de realmente enfocarse en una zona por bastante de tiempo. Y hemos visto, una población doméstico donde tú tienes algunos aspectos como la heterogosidad observado y previsto que están exactamente el mismo. Y heterogosidad es previsto en asunciones de Hardy-Weinberg equilibrium, una población perfectamente sexual, básicamente. Y también hemos visto al nivel de linkage, linkage disequilibrium, que no había ninguna evidencia de linkage disequilibrium, co-association of alleles. Sí, co-asociación de alleles non-random. Explaining it really badly. I'm going to have to drop out the Spanish for a tiny bit here. But basically, linkage disequilibrium means there's a statistical association between alleles at different loci. And if there is no statistical association between alleles at different loci anywhere in the data set, that population has to be having sex very frequently. Eso es lo que hemos visto con Sofía, básicamente. Entonces, eso fue súper emocionante, básicamente, de poder ver eso. Ahorita hemos pasado a Colombia con Juan David y porque el mundo científico todavía no fuera muy convencido, hemos tratado de publicar el paper de Sofía en PNAS, pero no quieran publicarlo, no sé por qué. Entonces hemos andado, pienso, de repente si miramos incongruencia entre el porque Trypanosoma cruzi tiene un mitocondrio, pero es un kinetoplast y tiene un nucleus y cada vez que hay un intercambio, normalmente en los intercambios en el laboratorio, solamente el kinetoplast, la herencia del kinetoplast viene de solamente la mamá o la papá. No viene los dos. Es como nosotros, que el mitocondrial. Entonces hemos pensado, de repente podemos comparar los filogenias del nuclear y del kinetoplast y ver si hay incongruencia en esas poblaciones con Juan David, que ha trabajado en Londres también, pero en un laboratorio en fase de construcción. Fue loco, pobre Juan David, horrible laboratorio trabajando ahí, no puedo creer que... Anyway, él ha sacado información fantástica y hemos visto muy frecuentemente en su base de datos que básicamente hay incongruencia. Entonces, seguramente hay intercambio ahí, básicamente hay sexo en estas poblaciones. Y como has visto, es frecuencia de sexo de repente bastante alto. Y todavía no lo han publicado en PNAS, hemos intentado, pero básicamente creo que estuvimos preparando el mundo científico por la idea que de repente había sexo en T-Cruzi, básicamente. Y hemos llegado hace unas 7 años, con un nuevo proyecto, de nuevo en Loja en Ecuador, para poder estudiar
parásitos para T. cruzi, básicamente. Entonces, the genomic age dawned over Loja. Hemos podido secuenciar genomas en tierros, con un estudiante doctoral, Philip Schwabel, estaba con ustedes por bastante de tiempo, está ahorita en Harvard disfrutándose con malaria en Surinam, creo, sí. Pero está en buena forma, hemos hablado hace unas semanas. Pero básicamente hemos revisado Loja, hemos clonado varios parásitos, hemos secuenciado su genoma completo, hemos visto dos poblaciones casi simpátricos, pero bastante distintos genéticamente. Hemos visto que una de las poblaciones de Bella María tiene frecuencias de alélicos básicamente exactamente donde fue previsto para Hardy-Weinberg, entonces de repente sexual, y en dos de los otros heterocigosidad muy alta, FIS muy baja, ahí a -1 casi. Entonces, dos muy distintas poblaciones genéticamente, simpátricos también, y también con dos, supuestamente, bueno, voy a mostrarte eso, dos formas de amarse, de repente, totalmente distinto. Ahí tú tienes Bella María o la población verde, y eso es linkage decay. Y cuando estamos trabajando con Drosophila, hablamos siempre de centimorgans. Si tú recuerdas de centimorgans, de genética de genética clásico, y andan calculando en organismos sexuales la distancia entre loci de centimorgans, básicamente, sobre la asunción de linkage decay, básicamente, que lo más cercas están seguramente más linked, porque recombinación es siempre lo más distante, lo más chance que recombinación puede interrupt during meiosis, the associations between different alleles. Entonces, eso es algo que pasa en organismos totalmente sexuales, y eso es lo que hemos visto en Bella María, básicamente. Lo que hemos visto en el huayco y Ardanza fue totalmente el contrario, básicamente. No había mucha evidencia de sexo ahí. Y eso es una otra forma de mirar incongruencia filogenética. A nice little software package called Switch. Y sí, también para decir que y eso es algo de estudio Lisa bastante recientemente, nuevo paper que espero que va a ser aceptado muy pronto, pero mirando aneuploidy, básicamente. Y lo que hemos visto también que las poblaciones no sexuales, pero con heterogosidad muy alta, tienen más aneuploidy que las poblaciones sexuales. Y pensamos de repente que hay de repente las poblaciones no clonales son híbridos recientes, de repente, híbridos, pero no están remezclándose, entonces han parado a F1, si eso tiene sentido en castellano. Bueno, entonces de repente hay sexo normal, meiótico, pasando en T. cruzi, y en esas poblaciones heterocigotas, alta aneuploidy, hay sexo del tipo de Michael Myers, hay sexo fusion and loss. Entonces de repente hay distintos, seguramente hay sexo, pero de repente hay distintos tipos de sexo pasando a la vez en poblaciones muy cercanos. Hemos conseguido esas dos poblaciones distintas en los intestinos del mismo chipo, ¿no? Entonces están en contacto, pero no están compartiendo ADN. No voy a pasar, pero hay varios distintos raros tipos de sexo, de repente otros tipos de sexo, de repente gametes as well that we were detecting. So there's so much to learn. Entonces, ¿qué pasa básicamente en T. cruzi? Entonces, hemos visto un pequeño parte de tu lindo país acá en Ecuador, en el sur. Realmente 50
kilómetros cuadrados y hemos conseguido entre, no sé, no tantos cepas, de repente unas como 100 cepas, dos poblaciones totalmente distintos, con dos formas de intercambiar ADN totalmente distinto. Entonces, imaginaste de qué puede pasar dentro de TC1, ¿no? No sé de los otros TC1, es otra complejidad, pero en TC1, más ancho vista, seguramente hay distintas maneras de sexo en distintas poblaciones. No sé, unos miles, millones, no sé cuántos distintos grupos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay esta complejidad, esta estructura de metapoblación en T. cruzi? ¿Por qué tener distintos niveles de recombinación? ¿Qué está pasando? No sé, especialmente el nivel del fitness, parasite fitness. ¿De qué manera es este cosa adaptivo? Sí es adaptivo. Punto. Ok, estamos llegando al fin ahí, pero cuando recibimos el próximo cheque, espero que recibamos muy pronto el próximo cheque, ¿qué más podemos hacer? Queremos realmente mirar el sitio de intercambio genético, dónde pasa ese, el hospedador, vector, life cycle stage. Estamos muy interesados en definir su mecanismo a nivel de cuál proteínas estén involucradas en eso. Sería súper útil y cool de comprender un poco más esta estructura metapoblacional y las cosas que están empujando esta estructura con maneras de secuenciar más baratos y muchas de las personas en este llamada, en este Zoom, han concebido el paper de Philip del año pasado, con una nueva manera de sacar SNPs directamente de chipos, básicamente, chipos, vinchucas, triatóminos. No hemos intentado mucho con casos humanos, que de repente puede funcionar ahí para tratar de amplificar unas 2000 de SNPs de T. cruzi directamente de material biológico sin culturar. ¿Y qué más? De repente haciendo QTLs, cruzando parásitos y siguiendo las fenotipos y mirando el base por fenotipos importantes y virulencia, todo eso. Podemos hacer forward genetic mapping si tenemos una manera de cruzar parásitos. Podemos hacer single cell RNA-seq para ver dónde están exprimidos los marcadores en su ciclo de vida, los genes de meiosis. Sachs hizo eso. Yo hice esta figura antes que Sachs publicó su paper, quiero decir eso, pero Sachs lo hizo en Leishmania hace poco tiempo. Y eso es algo que estamos haciendo, o queremos hacer con Juan David. Este año, siendo un estudiante de maestría, de repente va a hacerlo, de sacar una sola palma, y eso es lo que hizo Juan David hace poco, mirando todos los vinchucas, los triatómonas en una sola palma, y desde allí vamos a secuenciar cada muestra ahí, y de repente es este nivel, el nivel de la palma, donde vamos a realmente mirar sexo, básicamente, porque esos parásitos están recientemente en contacto y de repente compartiendo ADN. Y ahí está, básicamente. Espero que hemos pasado ahorita del mundo anterior, donde T. cruzi fue un organismo clonal, hasta un nuevo horizonte, donde hay muchas posibilidades para estudiar sexo en el parásito y usarlo para mejor comprender el genético del parásito y su virulencia, patogenicidad y todo eso. Bueno, disculpa, ha pasado demasiado tiempo. Gracias a todos, muchas personas ayudando en esto. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, Martín, por tu excelente charla.
Pasamos a las preguntas, si alguien tiene preguntas. Juan, Creo que tiene una Juan. pregunta. Hola, doctor Llewellyn. Muchas gracias por la presentación. Estuvo excelente. Yo sí, bueno, una de las preguntas creo que usted ya la respondió ahí hacia el final, porque me preguntaba si había alguna idea de en qué organismo está ocurriendo la recombinación. Entiendo que en Rhodesiense, por lo menos, esto se ha descrito en las glándulas salivales de la glosina, ¿no? Y habría motivos para pensar que esto ocurre en el vector, quizás porque el vector se está alimentando de distintos hospederos y es más fácil que haya distintas poblaciones, o sea, que haya distintas clonas del parásito en el tubo digestivo del vector, o ustedes piensan que más bien esto ocurra directamente en el hospedero. Es una muy buena pregunta, Juan, y la razón que has postulado al punto de vista del parásito es que sería mucho más conveniente a nivel de poder buscar parásitos distintos de distintos hospedadores, de repente diversos genéticamente, ¿no? Y también el nivel de infección próximo de repente, no sé, porque en hospedadores a veces en cuando la infección está repartido, no está enfocado entonces los parásitos no están del mismo proximidad, básicamente. Sí, normalmente tiene solamente un parásito entrando en una célula y después replicándose y saliendo. Entonces, sí, para mí, de esta forma, no hay mucha chance para buscar una pareja, si se puede decir eso. Entonces, yo creo que sí, tienes razón, tiene que estar en el vector, pero el estudio de Michael Miles, eso fue dentro de la el amastegota, han visto el intercambio en el amastegota. Entonces, no sé. Y el grupo de, ¿cómo se llama? Su nombre ha salido de mi cabeza, pero ellos están trabajando en Brasil, en Minas Gerais. Ellos consideran, ellos lo ven en epimastigotas, pero no pueden, y epimastigota es en forma del insecto, pero ellos sí, no pueden sacar los híbridos, se pueden mirar híbridos en el microscopio con distintos marcadores mezclando como colores, pero no pueden clonarlos y replicarlos y secuenciarlos. Pero, perfecto. Doc, y esto, o sea, la idea es que el intercambio ocurriría dentro de los mismos DTUs, ¿no? Porque comparten el mismo nicho ecológico y son los más similares. Sí, yo creo que, y de repente porque yo creo para poder intercambiarse, tiene que tener una cariotipa, sí, pueden tener una cariotipa más o menos similar. Sí, para el mecanismo de poder, form, crosses en meiosis. Entonces, y eso es una de las razones que pensamos que de repente están aparte los grupos en Ecuador, que hay dos grupos que están en el mismo vector, pero no pueden cambiar a bien, porque uno tiene tienen cariotipos bastante distintos. Entonces, y si eso pasa dentro de TC1, entre distintos metapopulations, de repente seguramente pasa entre distintos DTUs. Entonces, la frecuencia de inter-DTU recombination es really low, muy baja, creo. Perfecto. Otra buena pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente charla. Cool. Good. Lisa. Hola, Martín. Sí, yo tenía una pregunta en relación de lo que estabas mencionando previamente. Tú mencionabas que quizás la diversidad podría ser mayor en vectores,
pero si uno tuviera en cuenta la diversidad que hay en los hospederos selváticos, por ejemplo, sería un poquito más cercano a los resultados previos o encontrados pues ya hacia las células Vero, ¿no? ¿Tú qué piensas de esos hospederos como posible pues hospedero justamente de la recombinación? Sí, y seguro que unas hospederas tienen más alta como parasitemia que otros, ¿no? Es eso que estás diciendo también, de repente, Sí, no sí, sé. señor. Sí, sí, tienes razón, sí, seguramente. Yo tengo poca experiencia con eso, solamente experiencia como, oh, I don't know, what's the word, circumstantial, que nunca he visto, bueno, solamente en Didelphis he visto parásitos circulando en el sangre, básicamente, fácilmente en el microscopio, que tú puedes verlos allí directamente del sangre, pero seguramente hay, no sé si hay tantos estudios hechos sobre parasitemia en distintos hospedadores. No sé si han hecho esos estudios, de repente sería algo interesante de hacer. Martín, yo me meto un poquito. Nosotros hemos hecho análisis en varios hospedadores y donde se puede ver también fácilmente los trypanosomas es en roedores, como las ardillas especialmente, y murciélagos. En murciélagos están, ok. Sí, y mezclado, ¿no? T. cruzi y también el T. cruzi de los murciélagos. Sí, los varios especies. Sí, no, y no sabemos, bueno, siempre murciélagos están en un caso especial, ¿no? Al nivel de, hay varios argumentos, especialmente sobre virus, de la cantidad de parásitos posible y un nivel de inmunosupresión sobre as a means of assisting with flight. No me acuerdo, pero sí, museos están, sí, tenemos TC-BAT y yo pienso de repente los DTUs de T. cruzi, ellos pueden ser, no sé, eso es un poco scandalous. But I always think maybe T. cruzi is polyphyletic. The DTUs are polyphyletic and they've emerged from bats again and again and again. And if we look in bats, we'll find a TC, because the TC bats related to TC1, TC bat that Martha Teixeira found. I wonder if there's a TC bat that's related to TC2 and a TC bat that's related to TC3. I don't know, maybe. Pero sí, de repente, no sé, y Martin Taylor ha visto formas del parásito en mamíferos que muy raros, básicamente, a nivel de formas morfológicos. Y él dice que pensaron de repente fueron gametes. Entonces, sí. Para Sí, mí el nosotros más... tenemos aislados, ay, perdóname Martín, te interrumpí, tenemos aislados de zarigüeyas y son formas súper extrañas, o sea, que no son muy compatibles con Trypanosoma cruzi. Por eso no nos causa un poco de curiosidad. Sí, seguramente. Sí, el problema es que siempre veis algo raro y la manera de poder isolarlo y el momento es como el observer bias o Heisenberg's uncertainty trypanosome, but more observer bias. El momento que andas cultivándolo, ya pierdas el interés, porque si cambia de repente su karyotype, de repente no va a sobrevivir en cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, poder caracterizarlo en el tejido sería hoy el futuro. Están mejorándose bastante en caracterizar el transcripción en tejidos, en células single cells, como seguramente ustedes saben, pero
comprender la genómica de una célula, a single cell, es todavía, bueno, es casi imposible. Anteriormente había una compañía que le hicieron 10x y hemos realmente querido tratar de ver la genómica de células, no sé, cruzar dos cepas distintos y en vez de andar cultivando, seleccionando con drogas, lo que sea, los híbridos, andar con un single cell para caracterizar todas las células ahí y ver los distintos frecuencias de, no sé, haploids, triploids, diploids, lo que sea, pero ahorita esta tecnología lo sacaron de nuevo, es como they dangled the sweetie and took it away again. Pero en el futuro seguramente vas a poder hacer eso. ¿Cuál es un zaragüí, Alisa? ¿Cuál bicho? Opossum. Ok. I know, Rabi Pelao. Sí. Perdón, yo puedo hacer una pregunta. Hola, Martín. Hola. Lo que pasa es que en Leishmania se ha visto que la recombinación puede estar dada más por un estrés que en sí por una capacidad de recombinación. ¿Tú crees que en T-Cruzi pueda estar pasando eso o por lo que vi de la figura que mostraste de la expresión génica en genes asociados a meiosis? Que no es algo como canonical, pero es algo artificial también, así, estreso artificial. Sí, difícil, porque es eso también, bueno, al nivel de lo que hemos visto en las poblaciones, y yo soy seguro que lo que vamos a ver en este Palma es que hay las frecuencias alélicos dicen que debía haber bastante de recombinación y eso no fue en un laboratorio. Pero al nivel de las recombinaciones como medio raros, cuando hay muy alta, strange karyotypes, eso sí puede ser estrés. Y de repente lo que está mirando David Sachs a veces en sus cruces medio raros de repente es estrés. Pero sí, es una muy buena pregunta. Pero, bacterial, sex is quite an important response for natural stress. Bacteria tend to exchange DNA when they're under stress as a way of evolutionary escape. I think T. cruzi undergoes an enormous amount of natural stress in its life cycle, especially in the vector. And I know it undergoes, stress from in terms of immunity, but I always think of all the vectors you see in the field, which are just flaco, no hay ningún recurso para el parásito. De repente el pH está muy alta, sí, muy poco nutrimento, anoxia, y llegas con este chipo flaco y lo das sangre sano de un lado, de no sé, algo así, y de nuevo el parásito siembra y genes son muy... Entonces, I think parasites are under a huge amount of natural stress, and I think maybe natural stress might be a trigger for it as well. I don't know. Martín, pero qué pena nuevamente yo, pero desde ese punto de vista, ¿qué tipo de estrés podría ser? Porque si uno pensara en el estrés nutricional que se va bajo las condiciones del vector o en el estrés oxidativo que se puede llegar a dar a nivel de las células por la respuesta inmune del hospedero, no podría llegar a pensar que el parásito responde, o más bien se recombina en tipos de estrés específicos. ¿O tú qué piensas? No sé. Yo estoy un poco al lado de Juan Gabaldón. Yo pienso no científicamente, o un poco científicamente, que es en el vector, pero
Es una pregunta muy buena, pero muy difícil de responder. No sé, pero se puede probar esas cosas en el laboratorio, especialmente, bueno, es más fácil. Es por eso que hablo un poco del vector, porque las pruebas en el vector están mucho más fácil para hacer, porque los vectores tú puedes infeccionar no sé cuántos de vectores y puedes tener muy alta N. You can get nice, really powerful analyses. En vez trabajar con mamíferos es difícil, trabajar con humanos es imposible casi. Entonces, es por eso que, I don't know, I think there's some experiments to be done in the vector first, because it's just easier. But I don't know what sort of stress. Y especialmente en CCL, que tiene muy linda criadura de triatómenos. Hay muchas experiencias que uno puede hacer. And I think in Bogotá too soon. ¿Está listo Juan David o todavía? El bioterio de insectos. Había un plan. Se ha ido. Ok. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una última pregunta otra vez. Sí, Elisa. Pero iba a preguntarte si tú piensas, pues, o sea, teniendo en cuenta que toda la maquinaria de genes está en el genoma de Cruci, ¿tú piensas que él puede llegar a estar utilizando otras vías o utiliza una parte de esa maquinaria? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Que realmente sí los puede utilizando o él está cogiendo una vía totalmente diferente? Una vía para... el ¿Te la vía... repito? Sí, porfa. O sea, todos los genes relacionados con meiosis o con recombinación homóloga que estarían normalmente participando en esos procesos en los humanos, por ejemplo, o en otros mamíferos, están en tripanosoma, en el genoma, uno tiene las secuencias. ¿Tú crees que el parásito pueda estar utilizando otra vía o utilizando solamente algunos de esos genes? ¿Qué piensas con relación a eso? Sí, yo creo que de repente se puede, sí, de repente está ocupando dos vías distintos. Uno que parece mucho más lo que está mirando en el laboratorio, que está ocupando partes de este you know, like double strand break repair machinery like DMC and genes which are very active in T. cruzi and are important in meiosis, but are also important in mitosis, might enable the parasite to kind of fusion then loss as opposed to, you know, gamete formation. And then potentially you might see classic meiosis as well. But it's a very good question, and I think the tools are now there to address it, because very good and similar experiments have been done in T. brucei, where you can label those gene families. All we need to do is start doing more crosses in vectors. La problema que, o en hospedadores también, pero el problema que hay en Estados Unidos, Europa, es que no tenemos colonias de vectores, es más difícil manejar mamíferos y las experiencias son bastante sencillos, están cruces, están mezclando dos distintos cepas y poniéndolos en vectores o esperadores, o mejor tratar de completar el ciclo. Y allí yo creo que tú vas a empezar mirando
intercambio, básicamente. Y desde ahí, cuando tienes un sistema replicable para intercambio, ahí tú puedes comenzar a hacer cepas transgénicas y mirar cuáles genes están involucrados. Sí, sí, sí. El nuevo horizonte. Yo creo que es algo que debe ser. It should be done in Latin America. It should be done in Northern Latin America. It should be done in Colombia. Colombia, Ecuador. Sí, ustedes tienen que hacerlo, básicamente. Apoyaremos. Will help. No se puede decir apoyaremos. Apoyaremos. Sí, sí se puede decir. Sí, está bien. Es un difícil con la boca. Ay, bueno. Muchas gracias, Gracias. Martín. Cool. Gracias por las preguntas. Estamos sí. realmente encantados con su charla. Ha sido excelente y también agradezco a los que han tenido dudas. Me imagino que pudieran seguir debatiendo toda la tarde, pero en aras de tiempo vamos a Sí. cerrar la charla. Yo ¿Me parece? chao a los infantes. Sí, buena idea. Ok, gracias. Muchísimas gracias, Martín. Hasta la próxima. Great Spanish, by the way. Gracias. Sí, también. Nice to see you again, Juan. Okay, bye guys. Bye. Bye, bye. Bye. Ciao. Gran esfuerzo por el español.